tal amigos? Continuamos nosotros en la edición 27 de la Feria Internacional del Libro, esta vez con un joven autor que nos va a hablar en una colección de cuentos sobre la Lima urbana y a veces un poquito hostil por momentos hosca y por qué no también decirlo por momentos divertida. Estamos con Gino Piayo, bienvenido. Cuéntanos, Gino, esta colección de cuentos, ¿cómo te animaste a que sea una estructura de pequeñas historias y no una novela, por ejemplo? Bueno, en realidad, estas historias comencé a escribirlas cuando nació mi interés por la escritura ya más seriamente, ¿no? O sea, yo escribía en el colegio, pero escribía por compromiso, por cumplir con las tareas, por así decir. Pero exacto, pero fue algo que nunca me disgustó, ¿no? Hasta que ya en la universidad comencé a pensar más seriamente en, bueno, ¿por qué no, si no dedicarme a esto, o sea, hacerlo como un hobby, ¿no? Entonces ahí fueron naciendo estas historias y más que nada por el poco tiempo que tenía, o sea, siempre eran cuentos, ¿no? Cuentos cortos y nunca me animé por la novela porque tenía que parar por largos periodos para seguir con mis estudios en la universidad. O sea, yo estudié Derecho y después tenía que parar también porque ya comencé a trabajar. Entonces siempre me vino bien el cuento, ¿no? Entonces finalmente ya cuando, o sea, junté ya varias páginas, ya comencé a buscar una editorial y bueno, y finalmente se dio cuando cursé la maestría en la Católica, la maestría de Escritura Creativa. Perfecto. Ahora precisamente cuando hablamos de rumores de la ciudad, hay por momentos un lenguaje bastante interpelativo. Me quedo con un diálogo en el que uno le dice, tú te haces el macho, no, pues no seas marica, que es la forma cruda en la que en realidad mucha gente habla. Claro, o sea, siempre a mí me gustó las obras vinculadas al realismo sucio, ¿no? Bukowski, me gustó Ford, bueno, me gustaba Gutiérrez también, después, bueno, acá peruanos me gustaba bastante Osvaldo Reynoso, Los Inocentes, y siempre me interesó bastante el tema de los diálogos, también porque, o sea, se me hacía bastante fácil, ¿no? No sé, como que siempre he sentido que hay varias personas hablando en mi cabeza, entonces, uno o sea, siempre un personaje contradiciendo al otro, dándole la contra, ¿no? Por así decir. Entonces, y naturalmente me salían así los diálogos, ¿no? De personas comunes y corrientes hablando naturalmente, ¿no? Ahora que tú lo mencionas, Gino, precisamente los diálogos es algo que caracteriza a tus escritos porque no hay tanto el narrador o el yo literario, sino dejas que los personajes mismos guionizados te cuenten la historia. Exactamente. Eso fue algo que también me fui dando cuenta en los talleres de escritura que llevé o bueno, ya más adelante en la maestría me fui dando cuenta que efectivamente cuando intervenía un narrador se me hacía bueno, se me hacía más difícil también la parte del narrador, o sea, escribir la parte del narrador. Y a raíz de eso decidí darle prioridad a los diálogos, ¿no? Y poco a poco en los mismos cursos las personas me fueron diciendo incluso, oye, deberías o sea, incluso ya cuando mi narrador, por así decirlo, era mínimo, incluso me decían, incluso, o sea, saca esto, levántalo también. Entonces, finalmente, sí, o sea, me decidí a que sean los mismos personajes a los que cuenten la historia que el lector finalmente va a leer. Ahora, Gino, ¿qué hay de tu vida, de tu experiencia profesional, de tu experiencia personal también, plasmado en Rumores de la Ciudad? En realidad, yo siempre parto de algo que he escuchado o he visto o he leído, ¿no? O sea, algo real, ¿no? Pero, y entonces hay una frase que alguien diga, por ejemplo, me choca, o sea, me queda grabada, la apunto y después digo, pucha, voy a escribir algo en torno a esta frase, una historia, ¿no? Entonces, y ahí de frente me pongo a escribir el borrador, o sea, ya de lo que se me venga a la cabeza y
y en el camino se van mezclando, o sea, van haciendo la ficción, pero también se me vienen a la mente otros recuerdos reales y que digo, o sea, pueden ir bien en la historia, ¿no? Que alimenten la historia. Que alimenten la historia, exactamente, ¿no? O sea, si me quedo parado en algún momento, ahí viene un recuerdo y si calza con la historia, bienvenido, ¿no? Y finalmente voy desarrollando todos los cuentos los sigo desarrollando así, pero al finalmente el producto es ficción completamente, o sea, no hay personas, hay amigos, por ejemplo, que me han dicho, oye, me has robado esta frase, pero ya, le robé la frase, pero el personaje no es él, ¿no? Finalmente. A eso iba precisamente cuando hablas de frases. Son bastante reales, se sienten bastante cercanas, aterrizadas las historias y los diálogos. ¿Qué tanto corregiste, qué tanto borrador hay y qué tanto hay de simplemente dejar fluir y que los personajes hablen? De dejar fluir, o sea, en realidad eso lo hago al momento de hacer el borrador, ¿no? O sea, ahí sí no me detengo a pensar, sino que boto todo, porque yo prefiero trabajar encima de como que encima de una piedra, ¿no? Como los escultores, ¿no? Y entonces si tú ves ese primer borrador y después ves los cuentos tal como han quedado, o sea, la diferencia es abismal. Probablemente, claro, no te vas a dar cuenta que ese era el borrador, porque lo que yo hago en realidad, yo siento que más que escribir, reescribo innumerables veces, incluso en la misma editorial ya a veces tenía problemas con los editores porque me decían, ya deja de cambiar esto. Ya tiene que estar imprenta. Exactamente, sí, ya. Y sí, bueno, les agradezco que me hayan tenido paciencia, pero en realidad, o sea, yo reescribo bastante hasta quedarme totalmente satisfecho y lanzarlo, ¿verdad? Sí, perfecto. Entonces, las cámaras son tuyas, Gino. Preséntate, por favor, presenta tu obra. Bueno, soy Gino Piayo, este es mi primer libro de cuentos, Rumores de la Ciudad, ¿no? Es un libro que se calza en el realismo sucio. Son historias cortas, tratan sobre el bullying, el racismo, el machismo, aspectos de la sexualidad, o sea, temas bastante variados, y lo pueden encontrar aquí en los libros del Zorro Rojo, en la Feria del Libro, y el día sábado 5 de agosto a las 7 p.m. estaré haciendo la presentación en el Auditorio Martina, ¿no? Los espero. Muchísimas gracias. Ha sido una nueva entrevista. Mi nombre es Gastón Gaviola. Estamos en la edición 27 de la Feria Internacional del Libro. Quédese para más entrevistas y siga leyendo.